unidad patrimonial autónoma y compleja, integrada por un conjunto organizado de bienes, derechos y obligaciones bajo la titularidad del empresario y bajo la dirección del mismo. Esta se caracteriza de acuerdo a dos puntos: desde el punto de vista económico y desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista económico, las empresas mercantiles se definen como una entidad autónoma, productora de bienes y servicios, la cual está integrada por un conjunto organizado de diversos medios productivos bajo la dirección del empresario. Y desde el punto de vista jurídico, las empresas mercantiles no se encuentran definidas, así que se procede indirectamente mediante la noción del empresario, el cual es aquella persona, la cual puede ser física o jurídica, que se dedica de forma habitual a una actividad mercantil. Luego tenemos las obligaciones mercantiles. Las obligaciones se definen como aquel vínculo jurídico mediante el cual el deudor se obliga a favor del acreedor a realizar una obligación de dar, hacer o no hacer una cosa. Las obligaciones mercantiles se dividen de acuerdo a las características. Estas representan actos de comercios, son solidarias y son onerosas. La solidaridad de las obligaciones mercantiles se encuentra establecida en el artículo 107 del Código de Comercio. Luego tenemos la productividad de los intereses. Esta se encuentra establecida en el artículo 108 del Código de Comercio y se concatena en el artículo 1746 del Código Civil. Luego tenemos el contrato mercantil. El contrato mercantil se define como el negocio jurídico bilateral que tiene por objeto un acto de comercio. La característica principal del contrato mercantil es que se trata de un acto de comercio objetivo o subjetivo. Posteriormente tenemos la naturaleza jurídica del contrato mercantil. La naturaleza jurídica del contrato mercantil se diferencia de los contratos civiles debido a que una de las personas es comerciante o esta tiene fines de empresariales o del comercio. Y por último tenemos los elementos del contrato mercantil. Estos son los mismos que se encuentran definidos en el artículo 1141 del Código Civil, los cuales son el consentimiento, el objeto y la causa lícita. El consentimiento consiste en la manifestación de la voluntad de ambas partes, el objeto consiste en la obligación a cumplir y por último la causa lícita, que comprende conforme a la ley y a las buenas costumbres. El endoso se define como el medio de transmitir los títulos a la orden. La transmisión del título se realiza por medio del endosante y quien recibe el título se denomina endosatario. El endoso debe hacerse en el reverso de la letra de cambio y debe estar firmado por el endosante de acuerdo a lo establecido en el artículo 421 del Código de Comercio. El endoso se clasifica de acuerdo a tres tipos, según su propiedad, en procuración y en garantía. El endoso en propiedad transmite la propiedad del título y los derechos de este mismo documento. En procuración, únicamente le concede al endosatario la facultad de presentar el documento para su acepción o para gestionar el cobro extrajudicialmente. Y el endoso en garantía transmite los derechos y obligaciones de un acreedor prendario y los derechos derivados del mismo documento. El endoso tiene tres efectos, sin embargo estos efectos solo se darán siempre y cuando el endoso sea irrevocable, incondicional e integral. El endoso, cuando hablamos de irrevocable, quiere decir que una vez celebrado por cualquier modalidad o forma en la que se haga, este no puede ser dejado sin efectos. Incondicional quiere decir que el endoso no puede estar sujeto a ninguna condición, es decir, que el mismo debe ser puro y simple. La cadena de endosos. Cuando hablamos de la cadena de endosos, decimos que es aquella en la cual el primer endoso debe ser firmado por el tomador y todos los endosos siguientes deben estar firmados por la persona designada por el endoso anterior. Ahora hablaremos de los tipos de endoso. Primero tenemos el endoso por procuración, el cual, según el artículo 426, dice: cuando el endoso contiene la palabra para su reembolso, para su cobro, por su mandato o cualquier otra frase que implique un simple mandato, el portador puede ejercitar todos los derechos derivados de la letra de cambio, pero no podrá endosarla sino a título de procuración. Luego tenemos el endoso condicionado, el cual incluye una condición puesta por el endosatario y además requiere de la presencia de un activo antes de exigir la responsabilidad financiera. Tercero tenemos el endoso en garantía, el cual no transmite la letra, sino que se recoge para crear la responsabilidad del endosante y aumentar el crédito de la letra. Luego tenemos el endoso al portador,
el cual incluye la firma del endosante y además la cláusula al portador, y este tiene los mismos efectos que el endoso en blanco. Y por último tenemos el endoso tachado, el cual establece que, de acuerdo al artículo 424 del Código de Comercio, este se reputa como no hecho. Ahora hablaremos sobre el endoso póstumo y el endoso de retorno. El endoso póstumo se realiza posterior al vencimiento del título. Posterior al vencimiento quiere decir tanto posterior al protesto por falta de pago como posterior por el término fijado para realizar el protesto. Y de retorno quiere decir cuando el endoso retorna a uno de los endosantes anteriores. Si el retorno coincide con el girador, el aceptante o el otorgante, la obligación cambiaria queda extinguida de pleno derecho. El aval es un instrumento del derecho cambiario cuyo fin es la garantía del pago de una letra de cambio. El aval está integrado por dos sujetos. El primero, que es quien asume la función del pago por medio del aval, el cual se denomina avalista, y el segundo, el cual es el obligado cambiario por quien se da el aval, el cual es el avalado. El aval, su naturaleza jurídica, está establecida en el artículo 440 del Código de Comercio, según el cual el aval tiene un carácter autónomo y objetivo. Ahora hablaremos sobre las diferencias entre el aval y la fianza. En la fianza existe una obligación y dos deudores. En el aval existe dos deudores y dos obligaciones autónomas. En la fianza, el fiador se libera si la obligación se extingue por razones personales al deudor. En cambio, en el avalista, por el contrario, este queda obligado. El fiador se puede oponer las excepciones del deudor personales, mientras que el avalista no puede hacerlo. La forma del aval. El aval estará escrito en el anverso o en hoja de herida y se expresará por aval junto con la firma del avalista. Ahora hablaremos sobre las características del aval. Primeramente, esta debe estar hecha por escrito. Segundo, esta debe ser puesta en la letra. Tercero, tenemos que debe colocarse en el anverso junto con la firma. Y por último, esta siempre debe estar firmada por el avalista. Ahora hablaremos sobre las características de las obligaciones del avalista. Primero, tenemos que esta es autónoma. Segundo, tenemos que tiene accesoriedad. Por tercero, tenemos la solidaridad. Y por último, tenemos la abstracción. Cuando hablamos del aval condicionado, para finalizar con el tema del aval, hablamos del aval realizado posterior a la fecha del pago. Ahora hablaremos sobre lo que son las acciones cambiarias, las cuales se definen como el derecho que tiene el sujeto activo de la obligación de un título de crédito para pretender el pago en la vía judicial. Las acciones cambiarias se dividen en acciones directas y acciones de retorno. Las acciones directas es la que se ejerce contra el avalista o el aceptante y su objeto es obtener un pago satisfactorio. Y la acción de regreso es la que se ejerce contra el librador, el endosante o el avalista y su objeto es obtener un pago recuperatorio. Ahora hablaremos sobre la letra de cambio en el derecho venezolano. La prescripción de la letra de cambio establece que las acciones contra el aceptante prescriben a los 3 años a partir del vencimiento de la letra de cambio. Las acciones del portador contra los endosantes y el librador prescriben al año a partir de la fecha del protesto. Y por último, las acciones de los endosantes, los unos contra los otros y contra el librador, prescriben a los 6 meses. Ahora hablaremos sobre el cheque. El cheque se encuentra definido en el artículo 489 del Código de Comercio, el cual cita: la persona que tiene cantidades de dinero disponible en un instituto de crédito o en poder de un comerciante tiene derecho a disponer de ellas en favor de sí mismo o de un tercero por medio de los cheques. El cheque, su régimen legal fue introducido en el año 1904 en el Código de Comercio venezolano, el cual adoptó las normas del Código de Comercio italiano del año 1882. El cheque debe contener una serie de requisitos. Lo primero es, debe expresar la cantidad que ha de pagarse, ser fechado y estar suscrito por el librador. El cheque puede ser al portador y por último puede ser pagado a la vista o en un plazo no mayor de 6 días. Por último tenemos el artículo 492 que expresa el vencimiento del cheque, el cual establece que el poseedor del cheque debe presentarlo al librado en los 8 días siguientes a la fecha de la emisión, si el cheque es pagadero en el mismo lugar en que fue girado, y en los 15 días siguientes si es pagadero en un lugar distinto.
Ahora hablaremos sobre el protesto, el cual tiene una importancia capital en el cheque debido a que su no levantamiento tiene consecuencias como la pérdida de la acción de regreso contra el librador y los endosantes y la acción penal por delito de emisión de cheques sin provisión de fondos. El protesto puede ser de dos clases, por falta de aceptación y por falta de pago. Y por último, la caducidad del protesto está establecida en el artículo 493, el cual establece que el poseedor de un cheque que no lo presenta en los términos establecidos en el artículo 492 y no exige el pago a su vencimiento, pierde su acción contra los endosantes. Pierde asimismo su acción contra el librador si después de transcurridos los términos antredichos la cantidad de giro ha dejado de ser disponible por hecho del librado. Ahora hablaremos sobre las clases de cheque. Estos son tres: al portador, nominativo y nominativo no a la orden. Al portador llevan la indicación al portador y este debe pagarse solo a la persona que lo lleve al cobro. El nominativo son aquellos destinados a una persona determinada y pueden contener o no la cláusula a la orden. Y los nominativos no a la orden son aquellos que van establecidos a una persona determinada y contienen la cláusula no a la orden. Ahora, tomando en cuenta lo anterior mencionado, vamos a mencionar cuáles son los cheques especiales, los cuales son el cruzado, el cheque por abono en cuenta, el cheque certificado, el cheque en blanco, el cheque bancario y por último el cheque fiscal. Ahora, por último, para finalizar, hablaremos del régimen penal. Este establece que el que emita un cheque sin provisión de fondos y no proveyere al librado de fondos necesarios antes de la presentación del cheque, o que después de emitido este frustrara su pago, será penado por denuncia de parte interesada con prisión de 1 a 12 meses, siempre que no concurra en las circunstancias previstas en el Código Penal para el delito de estafa.